Welcome back everybody to Neutrality Studies. Bienvenidos de nuevo todos a Estudios sobre la Neutralidad. Mi nombre es Pascal Lotaz y hoy me acompañan mis dos maravillosos colegas, Jacob Rapkin y Jeffrey Sachs. Jeffrey, por supuesto, está en Estados Unidos y Jacob en Canadá, en la Universidad de Montreal, en el caso de Jacob, y en la Universidad de Columbia, en el de Jeffrey. Bienvenidos a ambos. Gracias. Both of you, welcome. Thank you. Great Genial estar juntos con vosotros dos. you. And we are meeting today in order to kind of discuss Y hoy nos reunimos para debatir un tema de interés común, que es el sionismo. De hecho, el libro de Jacob ya se ha publicado recientemente en inglés, titulado El sionismo descifrado en 101 citas. Jacob, hiciste un trabajo magnífico mostrando cómo el sionismo ha sido un proyecto a largo plazo y cómo los sionistas y sus distintos grupos no han sido precisamente discretos al respecto. Empecemos contigo. Estas citas, ¿qué crees que nos dicen sobre el sionismo? Y luego pediremos a Jeff que reaccione a ello. about Zionism, and then we ask Jeff to react to that. Well, I tried to show in the words of the founders. Bueno, intenté mostrar, con las palabras de los fundadores y los precursores del sionismo, lo que ha sido ese movimiento. Y mucha gente, creo que especialmente en Norteamérica, parece decepcionada con Israel, como diciendo, bueno, era una empresa socialista maravillosa, basada en la igualdad, y de repente se volvió de derechas y fascista. ¿Cómo pudo pasar eso? Debe de ser culpa de Bibi Netanyahu, debe de ser él. Pues bien, mi libro muestra que en realidad las raíces de este giro derechista en la vida política israelí han estado claras prácticamente a lo largo de la historia del sionismo. Has been clear practically for the whole history of Zionism. Because Zionism is a settler colonialist. Porque el sionismo es un proyecto colonialista de asentamiento. The first Y de nuevo, fue muy claro al respecto. La primera institución financiera del movimiento sionista se llamaba el Jewish Colonial Trust. No se podía ser más explícito, pero mucha gente no quería verlo. Verás, el problema con Israel es que los hechos están ahí, sobre el terreno, se pueden ver, pero la gente no quería verlos por todo tipo de, diría yo, tendencias muy positivas y piadosas. Bueno, los judíos han sufrido tanto, se merecen un Estado. Ya sabes, todas esas cosas que creo impidieron una mirada más sobre lo que es el sionismo. more objective look at what Zionism is. Jeff, what do you think is important for this Jeff, appreciation of ¿qué the crees que es Zionist importante para thought entender el proyecto as sionista como algo a largo plazo y en curso, que sigue generando muchos problemas para mucha gente? keeps actually creating a lot of problems for a lot of people? Well, first, let me say that Yaakov Rabkin is Bueno, primero permíteme decir que Jacob Rapkin es el principal y absolutamente brillante expositor e historiador de este tema. Así que a todos los que escuchan, debéis leer la obra de Yaakov. El nuevo libro, pero también varios otros, explican con absoluta claridad, y diría que de una manera única, los orígenes del sionismo, cómo surgió, cuáles son sus tendencias ideológicas y por qué ha provocado desastres tan graves en la actualidad. Y mientras hablamos, uno de esos desastres es la nueva invasión del Líbano por parte de Israel y la destrucción de Beirut en estas mis horas de las que estamos hablando. in these hours that we're speaking. I think one of the most interesting points of Creo que uno de los aspectos más interesantes del sionismo es que parece tener dos tipos de vertientes. Una es que en cierto modo se trata de un movimiento nacionalista típico de finales del siglo XIX. Europa se encendió con el nacionalismo a finales del siglo XIX. Cada grupo lingüístico, cada grupo étnico tenía que tener su propia nación. Esto acabó desgarrando Europa, destruyendo imperios multiétnicos, multinacionales y multilingües en todo el continente, especialmente durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Así que esa es una de las raíces. And in World War II. So that's one of the roots. And the other roots are biblical. Y las otras raíces son bíblicas, y ahí las raíces bíblicas son el sionismo cristiano, que fue el precursor del sionismo judío, como de nuevo ha explicado Jacob. Pero es extremadamente importante porque un tema central de la historia occidental, uno que se extiende a lo largo de siglos de colonialismo de asentamiento, es la idea del nuevo Israel,
la Nueva Jerusalén. Y América se fundó sobre ese principio. Los Estados Unidos, antes de ser los Estados Unidos, estaban formados por colonos puritanos británicos que se veían a sí mismos como el nuevo Israel. La idea de conquistar una nueva tierra en nombre de Dios es una idea occidental. Por supuesto, tiene paralelos en otras regiones del mundo, pero es una idea cristiana occidental. Y el sionismo es esencialmente también una idea cristiana occidental. Es a la vez nacionalista y bíblica. Los judíos que iniciaron el sionismo, como explica Yaakov, a finales del siglo XIX, no leían la Biblia del mismo modo, ni siquiera necesariamente la leían. Eran nacionalistas que buscaban superar la ausencia de un Estado físico y vencer el antisemitismo en Europa Central o en el Imperio Ruso. Pero fueron los sionistas cristianos quienes afirmaron que debía existir una nación porque Dios la había prometido. Y en una corriente muy, no usaré el término que iba a usar, en una corriente muy particular de ideas del siglo XIX llamada dispensacionalismo o dispensacionalismo premilenial, surge una construcción, de nuevo, no usaré un lenguaje que pueda interpretarse como dañino o peyorativo, pero es un conjunto muy específico de ideas que implican que los judíos regresen para reconstruir la tierra, de modo que puedan llegar los tiempos del fin y así la segunda venida de Cristo pueda manifestarse en el Armagedón, basándose en una lectura del libro del Apocalipsis y en una nueva teología que surgió en Gran Bretaña y Estados Unidos en el siglo XIX. Bueno, la única razón por la que menciono esto, y luego te devuelvo la palabra, es que hoy tenemos estos dos sionismos. Tenemos un sionismo judío y un sionismo cristiano. Y son socios. Ni siquiera sabe quién lleva la delantera. La asociación de Estados Unidos con Israel está dirigida actualmente por un grupo impregnado de un sionismo cristiano extremo. El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, que es bautista del sur, y por todas las evidencias, un dispensacionalista premilenialista, dijo hace unas semanas, justo antes de la actual guerra de agresión de Israel y Estados Unidos, que Israel posee toda la tierra, que tiene derecho a toda la tierra desde el Nilo hasta el Éufrates, basándose, creo, en una interpretación teológicamente dudosa del capítulo 15 del Génesis. Y a partir de eso existe la idea de que, en el mundo actual, Israel tiene derecho a toda esa tierra. Israel está actuando en consecuencia, porque parte del gobierno israelí se basa ahora en el sionismo bíblico judío, que no era el sionismo de hace 100 años. En fin, leed a Yaakov, él conoce todo esto mejor que yo. Así que te devuelvo la palabra. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below. And now, back to the video. Yeah, I would like to add to what Jeff just said. Sí, me gustaría añadir algo a lo que acaba de decir Jeff, que las tropas estadounidenses involucradas en la guerra contra Irán están siendo expuestas a la misma idea, la idea de que están provocando el fin de los tiempos, que Trump fue ungido por Cristo para reunir a todos los exiliados, todo ese tipo de retórica. Y esto no es solo retórica. La gente realmente lo cree. Vi la entrevista con el embajador oficial de Estados Unidos en Jerusalén. Aunque tengo mis dudas sobre a qué país representa realmente, si a Israel o a Estados Unidos. Dijo muy claramente que para él existe un derecho bíblico otorgado por Dios, a ocupar toda la tierra. Me parece muy peligroso que a pesar de la separación entre la Iglesia y el Estado en Estados Unidos, las tropas federales estén siendo adoctrinadas de esta manera. Pero de nuevo, eso forma parte de la tendencia general, por lo que puedo ver en la sociedad estadounidense hoy en día.
Y como sabes, comentaristas estadounidenses muy importantes han estado hablando de esto. Justo hoy, la Fundación Prime Group en Estados Unidos envió un correo electrónico. Esta organización supervisa estas corrientes religiosas dentro del ejército. El coronel Lawrence Wilkerson es miembro del consejo de esa fundación y escribió un correo advirtiendo a todos sobre lo peligroso que es esto. Porque no se trata solo del secretario de guerra, Pete Hegseth, que representa la corriente sionista cristiana. Esta se extiende hasta las filas del ejército, y eso es sumamente peligroso. Pascal Lotaz, dado que llevas tanto tiempo estudiando el sionismo, estas dos corrientes, el sionismo judío y el sionismo cristiano, ¿cuál de las dos es en realidad más grande? ¿Y por qué la versión cristiana está ahora tan profundamente arraigada en diferentes ramas del gobierno estadounidense? Bueno, citaré al pastor Hagee, que es uno de los líderes de los sionistas cristianos en Estados Unidos. Hace unos años, dijo que hay 50 millones de sionistas cristianos en Estados Unidos. Hay 15 millones de judíos en todo el mundo, incluidos los bebés y las personas mayores como yo. Así que se puede ver qué grupo es más grande. Y Estados Unidos no es el único lugar donde se encuentran. El sionismo cristiano también está muy bien representado en Brasil, Guatemala, partes de África y Corea del Sur. Así que es un movimiento religioso muy importante, mientras que el sionismo judío está dividiendo a los judíos. Y como sabes, el ejemplo más reciente es la elección del nuevo alcalde de Nueva York, que es abiertamente antisionista y muy crítico con Israel. Aproximadamente un tercio de los votos provinieron de judíos. Así que se podría pensar que algunos dijeron, bueno, a pesar de eso. No, yo no diría que es a pesar de eso. Es precisamente por eso que obtuvo esos votos judíos. Así que las comunidades judías están muy divididas. Y cuanto más continúe la violencia en Asia Occidental, con Israel como perpetrador e iniciador de la misma, hoy en día, realmente no se puede negar aunque se quiera, Israel está perdiendo apoyo judío y, en cierta medida, también apoyo sionista cristiano. Y eso puede explicar por qué Netanyahu tenía tanta prisa por iniciar una guerra. Por favor, por favor. Sí, iba a añadir de nuevo, basándome en la enseñanza de Jacob sobre los orígenes del sionismo judío que se remontan a finales del siglo XIX y principios del XX, que los principales movimientos religiosos del judaísmo en Estados Unidos y en Europa estaban en general en contra de la idea sionista. Los líderes sionistas, el más famoso de ellos Herzl, eran nacionalistas y laicos, y en esa etapa promovían no una causa bíblica, sino una nacionalista, que cada nación, para protegerse, debía tener su propio Estado-nación. Esa era la idea del nacionalismo. No que fueras una nación viviendo, por ejemplo, en el imperio de los Habsburgo o en el imperio de los Romanov, con toda su diversidad étnica, sino que necesitabas tu propio Estado. Y eso era cierto tanto si eras serbio, croata, checo, búlgaro o eslovaco, y así sucesivamente. Y esa era la corriente sionista judía laica. Los rabinos dijeron que no. Y me resulta absolutamente fascinante, ya sabes, crecí como un judío estadounidense laico, pero definitivamente dentro del estilo rabínico del judaísmo. Sí, porque básicamente, ya sabes, con mi bar mitzvah y todo eso, esto formaba parte de la tradición rabínica estándar, aunque en mi caso, en mi comunidad, no en un sentido muy religioso. Pero en las enseñanzas rabínicas, la idea del judaísmo durante aproximadamente casi 2000 años o 1900 años es: vive donde estés, obedece los mandamientos de Dios, compórtate, no causes demasiado alboroto. Y bueno, no se vuelve a la Tierra Santa o a la Tierra Prometida. Eso es algo que debe decidir el Mesías. Es algo que puedes recordar en tus oraciones o en tus festividades a lo largo del año, pero no algo que fuera una agenda política concreta.
Y en Estados Unidos tuvimos varios movimientos religiosos, el llamado movimiento reformista, el menos religioso, hasta el judaísmo ortodoxo, y algo intermedio, la forma en que yo me crié en el judaísmo conservador. Pero las corrientes en un momento siglo XX dijeron, no, y somos nosotros, Israel, la Tierra Santa, lo que sea, somos estadounidenses. The Holy Land or whatever were Americans. And even when the Balfour Declaration was E incluso cuando se emitió la Declaración Balfour para crear una patria judía bajo los auspicios del Imperio Británico, que aún no tenía control sobre la tierra que prometía, una maniobra británica típica, incluso entonces hubo un judío en el gabinete que dijo que escribió, estoy en contra de esto, soy británico, esta no es mi patria es Gran Bretaña, y esto va a crear un lío, porque no quiero que me llamen nacionalista de otro país. Mi nación es británica. Así que este movimiento sionista no era lo que hoy se presenta como la gran causa del pueblo judío. As the great cause of the Jewish people. Quite Actually, different I from mean, this. if I may interrupt. Muy cierto. Si me permites interrumpir y añadir, no, definitivamente deberías hacerlo. Montagu, quien escribió esto, este miembro judío del gabinete británico, tituló su carta de protesta contra la Declaración Balfour Acusación al gabinete británico de antisemitismo. Los acusó de antisemitismo por ser sionistas. Por ser sionistas, porque esto es algo que hoy parece una contradicción. No lo es, porque incluso Herzl escribió en su diario que los antisemitas serían nuestros mejores amigos y aliados. Y de nuevo, si se observa con desapasionamiento, si se me permite decirlo, los antisemitas quieren deshacerse de los judíos donde quiera que vivan, y los sionistas quieren llevarlos a Palestina. And Zionists want to bring them to Palestine. Their interests combine. And it's not Sus intereses se combinan. Y no es una coincidencia que, por ejemplo, durante la década de 1930 en Alemania, los sionistas establecieran una especie de cooperación con las autoridades nazis, que querían deshacerse de los judíos, mientras que los sionistas intentaban demostrar que Palestina era un buen lugar para que los judíos se establecieran. Tenemos muchas pruebas. Mi libro no tiene ilustraciones, pero hubo un episodio que considero muy importante. Hay una película israelí llamada The Flat. Cuenta la historia de un oficial de las SS en el año 34 o 35 que visitó Palestina en compañía del presidente de la Federación Sionista de Alemania y luego escribió artículos elogiosos sobre ello en el periódico de las SS. wonderful articles in the SS newspaper. And on the occasion of that visit, Y con motivo de aquella visita, se acuñó una medalla con una esvástica en un lado y el símbolo sionista, la estrella de 6 puntas en el otro. Así que forma parte de la historia. Y hoy es muy interesante. Un colega mío observó que, si hace 100 años alguien le decía a un judío, no perteneces aquí, perteneces a Israel, se le consideraría antisemita. Hoy, por alguna razón extraña, cuando alguien dice, bueno, yo no tengo nada que ver con Israel, soy estadounidense, la respuesta es, oh no, eres antisemita, estás negando el derecho del pueblo judío a la autodeterminación. Así que se da esta inversión tan curiosa de lo que es el antisemitismo. Y creo, por cierto, que es muy peligroso. antisemitism is, and I think, incidentally, it's very dangerous. You know, the camouflage, and just as, if I could add, Sabes, el camuflaje. very, amazing. Y solo, si pudiera añadir, con Montag en esa carta tan notable que escribió, tuve exactamente la misma reacción visceral cuando Israel revisó su ley básica en 2018 y declaró que Israel es el Estado-nación del pueblo judío. Mi reacción fue, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir eso? No soy ciudadano de Israel, y ese no es mi país. Soy ciudadano estadounidense. Así que la presunción de ello fue algo que sintieron los judíos, y esa fue de hecho la reacción original. Y creo que está volviendo a ser la principal, o al menos una reacción muy destacada hoy en día. A very prominent reaction again today. Well, and the danger of it, as you could see,
Bueno, el peligro de esto, como puedes ver, es que hay cada vez más episodios de ataques contra judíos e instituciones judías debido a lo que está haciendo Israel. Por supuesto, algunos sionistas judíos contribuyen a ello. Colocan banderas israelíes frente a sus sinagogas o instituciones judías y dicen, apoyamos a Israel. Bueno, en ese caso, se puede esperar este tipo de reacción. No es que nadie deba justificarla, pero muchas personas que están horrorizadas por lo que ha estado haciendo Israel no encuentran una forma más aceptable de protestar que esta, violenta, como vimos recientemente en Michigan, especialmente en la cultura tan violenta, si se me permite decirlo, de la sociedad estadounidense. I may say so, of American society. Puedo preguntar algo, porque la intención es también, quizá en los últimos 15 minutos, hablar un poco sobre la trayectoria del sionismo y hacia dónde ves que se dirige este movimiento, o estos movimientos. Es más de uno, son al menos dos corrientes, ¿verdad? Y sé que tú, Yaakov, también diferencias dentro de Israel otras corrientes que no son sionistas. Pero si observamos estas dos corrientes, ¿hacia dónde crees que se dirigen? Quizá Jeff primero. Ya sabes, se habla mucho. Y John Mearsheimer, por supuesto, escribió ese libro tan importante sobre el lobby israelí, ¿verdad? Entonces, la cuestión es, si diferenciamos entre estas dos corrientes del sionismo y entre las personas que hacen lobby por Israel, ¿quién está realmente haciendo lobby por Israel? ¿Quién es el lobby? ¿Son principalmente los sionistas cristianos, los sionistas judíos? ¿Son los nacionalistas israelíes? ¿Qué ves tú y hacia dónde crees que se dirige esto? Primero Jeff y luego Yaakov. Bueno, creo que es lo mismo. Oh, perdón. Vale, perdón. Adelante. Go ahead. Yeah, I was going to say American politics should be understood. Sí, iba a decir que la política estadounidense debe entenderse como una política de grupos de interés. Y la política estadounidense ha creado métodos de captura del Estado. El sistema político estadounidense es básicamente, gasta mucho dinero y podrás establecer las políticas en tu sector. Es un sistema increíblemente corrupto. Si alguien, esperemos que así sea, escribe manuales de ciencia política en el siglo XXII, igual que nosotros leíamos de niños sobre los distritos podridos de Gran Bretaña y negábamos con la cabeza, preguntándonos cómo podía existir un parlamento que pertenecía esencialmente a un solo terrateniente o aristócrata, y así sucesivamente. Tenemos un sistema político muy corrupto, una corrupción legalizada en cierto modo, mucho dinero, mucha influencia. Y entonces te preguntas, bueno, ¿qué es este lobby israelí o el lobby sionista? En realidad es una mezcla de varias cosas. En parte es la penetración directa de Israel en la política estadounidense, porque hay mucho dinero y esfuerzo israelí, sin más. Estoy bastante convencido de que Epstein era un agente del Mossad, por ejemplo, sin duda un activo israelí que operaba en Estados Unidos. De acuerdo, todavía hay dudas sobre eso, pero yo no tengo muchas. Creo que estaba bastante claro que era alguien utilizado por Israel. Y la prueba de ello, por cierto, no es solo la evidencia circunstancial de que Ehud Barak, quien había sido jefe de inteligencia militar, era su gran amigo, sino también el hecho de que Epstein se presentaba por todo el mundo como alguien que hacía tratos en nombre de Israel. Y si hubiera estado actuando por su cuenta, los israelíes lo habrían detenido, créeme. No lo detuvieron, así que el hecho es que actuaba por encargo de alguien. Bien, ese es un ejemplo de influencia israelí directa. Luego está el gran dinero judío, y sin duda hay judíos que son sionistas, y sin duda hay judíos multimillonarios que son sionistas, y que invierten mucho dinero en esto. Igual que hay muchos de nosotros que no somos judíos multimillonarios, que no somos sionistas, y que nos sentimos especialmente repelidos por lo que Israel está haciendo ahora mismo. Así que si se trata del sionismo actual, Dios mío, de ninguna manera. Este es un segundo hilo que sin duda es importante, y lo es porque estas personas son muy influyentes.
Miriam Adelson, la viuda de Sheldon Adelson, un gran magnate de los casinos, sin duda tiene influencia. Son cientos de millones de dólares entregados a Trump. Y si hay algo que Trump ama por encima de todo, es el dinero. Probablemente sea su prioridad número uno, su gran pasión, incluso más cosas o cosas. Así que Ray es claramente influyente. A veces él le menciona, Miriam Collins. He calls her out on occasions. Miriam, how am I doing? He's completely with his eye on the money. Está completamente centrado en el dinero. Y también hay otros grandes intereses económicos implicados. Ya sabes, tuvieron que hacerse con TikTok porque TikTok estaba mostrando imágenes de Gaza. Así que Larry Ellison de Oracle, bueno, su hijo, compra TikTok. Esto forma parte del lobby, sin duda. Luego está el lado del lobby cristiano. Eso no solo representa muchos votos, por cierto, quizá entre el 30% y el 40% de la base de votantes de Trump, así que no es poca cosa. Ese sionismo cristiano protestante evangélico también es dinero. Estas megas iglesias mueven mucho dinero. Hagee, a quien mencionó Yaakov, recauda fondos para Ted Cruz. He raises money for Ted Cruz. Ted Cruz perhaps could. Quizás a Ted Cruz no le importe nada a Israel, pero sí le importa a Haití, y Haití lo financia. Y Ted Cruz coloca a personas influyentes en el Consejo de Seguridad Nacional y en otros lugares, que básicamente algunos de ellos incluso son ciudadanos con doble nacionalidad, literalmente israelíes y estadounidenses, encargados de la cartera de Oriente Medio en el gobierno de Estados Unidos. Así que Estados Unidos es un país muy poroso. Está completamente impulsado por grupos de interés, vendido al mejor postor. Ya sabes, estoy seguro de que si el mundo árabe se uniera y creara un lobby árabe e invirtiera 10,000 millones en lugar de 2,000 millones, probablemente podrían comprar buena parte de la política estadounidense. They could probably buy a lot of U.S. politics. I'm not recommending this. I hate the American political system. No estoy recomendando esto. Odio el sistema político estadounidense tal como está ahora. Pero es interesante. No es tan difícil de comprar. Y solo una nota. Nuestros políticos son increíblemente baratos. De verdad que lo son. Somos una economía de 30 billones de dólares, con muchos billones de dólares en PIB. Somos una máquina de guerra de 1,5 billones de dólares. Y aún así, unos pocos cientos de millones suelen bastar para comprar el control de tu sector preferido. Así que es una operación bastante extraña. El pueblo estadounidense está en contra de todo esto. Está en contra de esta guerra. Se pone del lado de Palestina frente a Israel, pero hasta ahora el dinero habla más alto. Sí, y si lo planteas así, obtienes una buena relación calidad-precio en Estados Unidos. Eso es todo, por desgracia. Pero Yaakov, si quieres reaccionar a eso, y quizá también darnos tu opinión sobre hacia dónde se dirige el sionismo como movimiento político. Well, I think Zionism has been moving Bueno, creo que el sionismo ha pasado de la ostentosa izquierda, porque solía ser muy socialista con los kibbutz y todo eso, a la derecha fascista. Y esto no tiene nada que ver con las personalidades implicadas. Creo que es una evolución muy natural de un movimiento político basado en la discriminación, en el nacionalismo étnico. Y aquí es importante distinguir entre nacionalismo étnico y nacionalismo cívico, porque en un sistema de nacionalismo étnico, al igual que en el antisemitismo, no se puede causar la identidad. En otras palabras, o perteneces o no perteneces. No puedes coercer. You cannot change it. I would say that violence. Diría que la violencia que hemos observado en Oriente Medio, en Asia Occidental, durante los últimos 80 años, está en gran medida relacionada con el sionismo, no completamente, pero en gran medida. Porque hay que controlar a una población que de forma natural está descontenta. La desplazas, la exilias, la discriminas y ahora la sometes a un genocidio. Por supuesto que no van a estar contentos. Por supuesto que habrá resistencia, pero esta resistencia no es considerada por Israel como legítima, ni siquiera lógica, de algún modo. Intentan presentarla como antisemitismo. Diría que si China hubiera invadido Palestina, veríamos exactamente la misma reacción, o si los suizos decidieran invadir Palestina. Or the Swiss decided to invade Palestine, you would have
anti-Swiss sentiment. So Tendrías un sentimiento anti-suizo. Así que creo que todo esto debe explicarse claramente. Y bueno, si se me permite, mi otro pequeño libro al que Jeff se refirió trata sobre el rechazo judío al sionismo. Verás, es realmente importante entender que lo que ocurre entre los judíos también es lógico. Diría, bueno, no tengo datos sociológicos, pero cuanto mayor es el ingreso de un judío, más probable es que sea sionista. Y por eso existen los Adelson y otros. Puede que no tenga nada que ver con la condición judía, pero hay otro grupo muy importante que forma parte del lobby, los fabricantes de armas. Israel es muy importante tanto como consumidor como productor de armas. as a consumer and as a producer of arms. And there's very close connection. Y existen vínculos muy estrechos entre los productores de armas estadounidenses y canadienses e Israel. Son partes muy importantes de la sociedad, porque constituyen uno de los sectores más ricos de la economía. Así que la evolución del sionismo hacia el fascismo es perfectamente predecible. Y yo diría que ciertamente no se trata solo de Bibi Netanyahu, o Smotrich, o Ben-Gvir, a quienes suelen mencionar quienes dicen, ¡qué horrible! Están llevando a Israel en la dirección equivocada. Yo no lo diría así. Diría que ellos representan, encarnan esa tendencia hacia el fascismo que ha estado presente desde el principio. Y quizá debamos tener en cuenta el tiempo. Jeff, si quieres tomarte 2 minutos para dar tus conclusiones y luego los 2 minutos finales serán para Yaakov. Final 2 minutes go to Yaakov. Excellent. Very briefly, this point that Yaakov made about Excelente. the reaction of the Muy Palestinians. brevemente, el punto que Yaakov planteó sobre la reacción de los palestinos y la reacción de los correligionarios en el mundo árabe fue que se formó una resistencia. Y básicamente, desde 1996, cuando Netanyahu se convirtió por primera vez en primer ministro, trajo consigo, junto con sus asesores estadounidenses, la doctrina del ruptura limpia. La doctrina de la ruptura limpia dice que el Gran Israel controlará toda Palestina. Nunca habrá un Estado palestino. Pero más importante aún, en respuesta a movimientos de resistencia como Hamas, Hezbollah u otros, la respuesta de Israel será derrocar a los gobiernos de Oriente Medio que apoyen esos movimientos de resistencia. Esa es la visión de Netanyahu. No luches contra la resistencia, lucha contra los gobiernos que la respaldan. Así que Israel ha estado en una racha de guerras desde 1996. Y Wesley Clark nos habló famosamente de las 7 guerras que libraría Estados Unidos. Básicamente son guerras entre Estados Unidos e Israel. Y esa lista incluye Libia, Sudán, Somalia, Líbano, Siria, Irak e Irán. Y aquí estamos. Ya hemos tenido varias guerras pequeñas con Irán. Se supone que esta es la grande. Este es el efecto lógico. Maltratas a tus colonos, apartas a la población local, surge resistencia, esa resistencia tiene aliados en la región y acabas en una guerra regional. Y este es el desastre en el que estamos. Muy triste. Yaakov, por favor. Well, I think it's important to distinguish. Bueno, creo que es importante distinguir entre el sionismo como movimiento político y los judíos y el judaísmo, que pueden ser una religión o un grupo étnico, como se quiera decir, porque esta confusión realmente beneficia a Israel y al sionismo. Los líderes israelíes, ya fueran socialistas como Shimon Peres o Bibi Netanyahu o cualquier otro que viniera después, intentarán convencerte de que Israel representa a todo el pueblo judío. Para Israel, eso es una fuente de legitimidad. Para los judíos, es una fuente de vergüenza e inseguridad. Así que es muy importante ver que Israel no solo no ha traído seguridad a los judíos, que era precisamente lo que prometía el movimiento sionista. That's what the Zionist movement was promising. In fact, the most insecure place for a Jew to live. De hecho, creo que el lugar más inseguro para que un judío viva hoy en día es Israel. Pero también genera inseguridad para los judíos en Michigan, en California, en Montreal, donde quiera que vivan. Curiosamente, no en Teherán, porque los judíos allí no se identifican con Israel. Y el gobierno antisionista de Irán sabe muy bien cómo distinguir entre judíos y sionismo. Sabes, he estado en Irán. Incluso escribí sobre los judíos en Irán. Está disponible en Internet.
Y espero que no se vean perjudicados por lo que Israel está haciendo a ese país. They are not harmed by what Israel is doing to that country. Y creo que esta es una idea fundamental que se desprende de todo tu trabajo, Jacob. El judaísmo es una religión maravillosa, amante de la paz y sabia, y el sionismo es un movimiento político muy problemático de diversos tipos, que incluye tanto a cristianos como a judíos, pero que va más allá de eso. Así que, por favor, todos debemos amar al pueblo judío y trabajar en la cuestión sionista. Sí. Y nunca odiar a nadie, en ningún caso. Por favor, el odio solo hace daño. Quisiera daros las gracias a ambos por estas magníficas explicaciones. Jeffrey Sachs, Jacob Rapkin, gracias por vuestro tiempo hoy. Genial. Gracias, es un placer estar con vosotros. Gracias. Adiós.